Nos da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. ¿Sabías que la ley de amparo es una herramienta fundamental para proteger tus derechos? Pero ¿cómo funciona? ¿Cuándo puedes usarla? ¿Y por qué es vital defenderse frente a actos que violan nuestras garantías constitucionales? Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Paola Vanessa Nava Calvo, abogada postulante, catedrática y conferencista. También nos acompaña el maestro Abel Méndez Corona, magistrado del 24 Tribunal Administrativo del Primer Circuito, quien cuenta con más de 30 años de experiencia. Bienvenidos y bienvenida a Derecho a Saber. Al contrario, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. El juicio de amparo es un mecanismo constitucional diseñado para proteger tus derechos humanos frente a actos, leyes, reglamentos o omisiones que afecten tus garantías constitucionales. Está regulado por la Ley de Amparo, pero también se establece en nuestra Constitución en el artículo 103 y 107. Recientemente, el Senado de la República aprobó una iniciativa de reforma a esta ley, quien fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y ya fue enviada a la Cámara de Diputados. Hoy estamos grabando el viernes 10 de octubre, donde hoy inician en la Cámara de Diputados los foros para ver qué mejoras le pueden hacer a esta ley con participación de la ciudadanía. Entonces, quédate para que te expliquemos todo lo que necesitas saber acerca de la ley de amparo. Doctora, ¿qué es el amparo? Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Gracias al canal del Congreso por esta oportunidad y también el honor de compartir este programa con el magistrado. De verdad, es algo por el cual nos han admirado, ¿no? No solamente a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, esta maravillosa figura del amparo. Para no escucharnos muy técnicos, aparte de la importancia de ser un medio de control constitucional, que dices, ¿qué es eso de un medio de control constitucional? Bueno, pues es un límite, y así fue como se creó y fue la idea del Congreso Constituyente, y lo tenemos desde 1841 y en la Constitución de 1847, se creó con la finalidad de proteger al ciudadano, de ponerle un límite en aquel entonces al Supremo Poder Conservador para que no transgrediera la esfera jurídica del gobernado. En el caso, llevándolo a la actualidad, para que la autoridad no vulnere nuestros derechos humanos, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, a final de cuentas, la ley de amparo contiene precisamente cuáles son las reglas del juego para que a ti te den un amparo, que ahorita más adelante platicaremos, indirecto, directo, suspensión, que también es otro tema que vamos a platicar, pero esto es, la figura del amparo es protección del ciudadano y un límite a el Estado, ¿no? De hecho, por eso cuando me gusta hablar un poco desde dónde existe, ¿no? Claro. En otros países hay otras figuras como el habeas corpus, ¿no? Que solamente es en materia penal. En el caso de nuestro juicio de amparo, aplica para todas las materias. Bien. Que también esa es una bondad del juicio. Bien, gracias, doctora Paola Nava. Maestro Abel, por favor, ¿qué más nos puede decir sobre qué es el amparo? Claro, muchas gracias por la invitación. Es un honor también compartir esta mesa con ustedes. El amparo, como bien lo apunta la doctora Paola, es una forma que tiene el ciudadano de defenderse, pero ¿de quién? De la autoridad, del gobierno, del poder. Recordemos nuestra división clásica de poderes: ejecutivo, quien lleva a cabo la administración pública; legislativo, quien crea las leyes en esencia; y judicial, quien decide los casos concretos en los tribunales.
Estas autoridades pueden equivocarse. Y en la emisión, el producto de la actividad de estas autoridades se llama actos. Bien. Actos de autoridad. Tenemos ingredientes, hay que ir desmenuzando en qué consiste el amparo. Bien, adelante. Básico, tenemos un acto de autoridad, es decir, un acto que puede provenir de quien hizo las leyes, de quien administra el gobierno, la administración pública, las alcaldías, el gobierno federal, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, y del Poder Judicial, tanto federal como local, así dividido en sus ámbitos. El local, pues, se dedica a la cuestión de resolver asuntos familiares, ver los asuntos penales que se llevan a cabo en diversas entidades de nuestra república. Todo esto puede llevar a que en algún momento, al emitir un acto, es decir, al expresar la voluntad del poder, se pueden equivocar. Y al equivocarse, puedan afectar los derechos de las personas. Bien. ¿Qué derechos? Los que están en la Constitución principalmente y en los tratados internacionales ahora. ¿De qué derechos hablamos? Derecho a la propiedad, derecho a la libertad, derecho a la salud, ¿sí? Derecho a la manifestación libre de ideas, derecho a la seguridad jurídica, Bien. derecho a acceder a la justicia. Entonces, el amparo es el remedio, vamos a llamarlo así, que tiene una persona, ciudadano, como todos nosotros somos, de quejarnos. Por eso, el que se queje con justicia, que tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja. Se me acaba de ocurrir, gracias, maestro y magistrado Abel Méndez Corona, se me acaba de ocurrir una pregunta que no la tengo aquí, y es, si ese mecanismo se hizo para evitar esos actos, o sea, que se equivoquen, ¿no? Es este remedio. ¿Qué deberíamos de preocuparnos como ciudadano a pie cuando te dicen vamos a tocar esa ley? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que se reformó esta ley? Por ahí. De hecho, tiene poco, tiene que como Marzo. 3 meses, no, marzo. Ah, Sí, es reciente. Sí. No, ha venido, han venido llevando a cabo varias reformas constitucionales y la ley de amparo también ya para el tema de los efectos, Pues, sí. también ya. Bien. O sea, sí es una ley que ha estado constantemente, o sea, el remedio ha estado constantemente en perfección, por así Sí. decirlo. No le llamaría yo perfección, Perfección. ¿no? Porque la idea, esto también atendiendo a lo que contempla nuestra Constitución y los tratados internacionales, es que el Estado debe de ser cada vez más garante, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que tiene que implementar las políticas públicas, tiene que legislar para que cada vez proteja más a los ciudadanos, ¿no? A esto nosotros le llamamos el principio de progresividad para proteger los derechos humanos. Desafortunadamente, y así lo tengo que decir abiertamente, muchas de estas reformas violentan derechos humanos, hay otro tema que es bastante amplio que firmamos también México, la Agenda 2030, en el cual hay unos objetivos que tenemos, entre ellos el objetivo al acceso a la justicia, y que muchos países que están en la misma situación de nosotros, como países, como nos queramos llamar, tercermundistas en vías de desarrollo, como nos queramos llamar, que están haciendo otros países, es precisamente políticas para ese acceso a la justicia. Y aquí pareciera, perdón, por lo que vamos a discutir y por lo que ya pasó en marzo y lo que pasó el año pasado, que lo que menos quieren es ese objetivo del acceso a la justicia. Bien. Sí. ¿Me permite Adelante. complementar? Sí, en relación con lo que está diciendo Adelante. la doctora. Nuestro amparo tiene una historia de más de 2 siglos, desde la creación. Curiosamente, el primer juicio de amparo se resolvió sin ley de amparo. Okay. Se resolvió con las bases constitucionales. No sé si recuerdo bien, el 57. El juez Ámano fue el primer juez de distrito que dictó una sentencia. La sentencia no es más allá de esta hoja, y donde se narra, a través de la estructura de la misma, cómo es que fue ilegal un acto de destierro por parte de un gobernador. Entonces, si entendemos esa situación, de dónde tenemos el apoyo de nuestro amparo, tenemos que ver primero nuestra evolución constitucional. Eso en relación a la pregunta
que hiciste Sí, hace rato. sí, claro. Ahora, nuestra ley de amparo ha tenido muchas etapas. Me voy a situar en la ya en la modernidad, 1936, con la primera ley de amparo, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Y ahí se empezó a diseñar o a perfeccionar este instrumento, este remedio para la ciudadanía. Hablando de ciudadanía, hablamos de mexicanos, extranjeros, adultos, niños, toda la población. Todos tenemos derecho a acceder al amparo. Y a través de la emisión de criterios de los órganos de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es que se han construido, o sea, a través de las sentencias que se han dictado, se han construido interpretaciones de la ley y de la propia ley de amparo que le han permitido evolucionar. Ok. Y por eso la reforma de la ley de amparo, creo que fue del 2003, la previa a esta última reforma, importante, Sí. fue la compilación de todos los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados, han emitido al resolver un caso concreto para dar una interpretación a la ley. Todo, tanto del funcionamiento de la propia ley como de las leyes, los derechos que ahí se establecen, esos criterios, que se llaman jurisprudencias en nuestro sistema, fueron recogidos por el legislador y incorporados al texto constitucional. Y también... Sí, que está larguísimo, que yo lo leí, porque sí, dije, ahí es donde entra toda esta parte de cuándo aplica, cuándo no debería de aplicar. Exacto. Esta parte. Sí. Y hablando de esto, maestro Abel Méndez, tengo una duda. Entonces, ¿qué pasa con la jurisprudencia de esta ley cuando cambia la ley? ¿Se mantiene? Es decir, se hace una reforma a una ley donde ya había habido jurisprudencia y había habido interpretaciones de la ley. Cuando la ley, en el caso de la ley de amparo, cambia también todos los antecedentes que se habían realizado, ¿o no? No. Bien. No, porque la interpretación lograda por los tribunales constitucionales, ¿sí? Se queda en el sentido de que pueda ser aplicable. Ok. Por ejemplo, en la ley vigente se establece un sexto transitorio en el que se dice toda la jurisprudencia que emanó de los órganos jurisdiccionales, llámese Suprema Corte o tribunales colegiados, que era obligatoria, se llama régimen de transición. A través de los transitorios, justo son tan importantísimos los transitorios en cualquier decreto, se establece la posibilidad de que todo lo que ya se había avanzado aquí de la interpretación en pro de los derechos humanos se pueda aplicar con el texto de la nueva ley. Claro, que no se pierda. Que es lo que yo creo que estamos vislumbrando, va a pasar si es que se llega a concretar esta nueva reforma. Tenemos que revisar transitorios. Sí, y también importante porque en la reforma de la ley de amparo, suscitada en marzo de 2025, ahí también en los transitorios se establece las formas la vía en la que la jurisprudencia de la anterior corte, la no electa, pueda subsistir y aplicarse actualmente, y actualmente se aplica cotidianamente. Bien. Sí. Entonces, de hecho, adelante, doctor. Esta reforma en algunos artículos también recoge a criterios que están en la jurisprudencia. O sea, Bien. no todo está perdido. No todo está algunos como el tema de la elección diferenciada, el beneficio cierto. O sea, sí hay algunos del interés legítimo que ya estaban en la jurisprudencia, pero que no estaban en la ley de amparo. O sea, eso es rescatable, ¿no? Bien. De alguna manera no todo es que Eso es muy interesante. que lo inventaron, ¿no? De acuerdo. Estamos hablando con la doctora Paola Nava y con el magistrado Abel Méndez Corona sobre esta nueva ley de amparo. Vamos a seguir adelante. Sé que es un tema súper complejo y creo que nos podríamos llevar horas aquí hablando sobre un curso completo y nos quedaremos cortos todavía. Pero entonces, hablando todo esto de los antecedentes, también la parte histórica, pero para llegar y aterrizar y desmenuzar este tema, ¿qué es la suspensión del acto reclamado y cuáles son los beneficios que impactan en la sociedad? Ah, sí. Bueno, también es un tema que se tocó en esta ley, pero en términos coloquiales,
porque muchas veces en los medios de comunicación se llega a confundir la suspensión provisional, la suspensión definitiva y el mismo juicio de amparo, porque dicen, les otorgaron el amparo, ¿no? Cuando en realidad lo que es la suspensión es que guarden las cosas el estado en que se encuentran, ¿no? Bien. Así como nosotros jugábamos cuando éramos pequeños congelados. Sí, así se queda. Así. Esa es la suspensión para que... Ese ejemplo así, me ¿no? gustó y lo vamos a Sí, usar. esa es la suspensión, ¿no? Como los Así, encantados. con encantados, ¿no? Encantados. Pero entonces llegó un juicio. ¿El juicio se resuelve? No, No, no. todavía no. Ahí, vamos al juego la de los suspensión encantados. es previa Previa. Sí. a que o sea, se de todo ni resuelva. siquiera puedes entrar a No. a la Por eso es la discusión. suspensión provisional y la suspensión Eso, definitiva, ¿no? Bien. Cuando hay una suspensión, primero es la suspensión provisional, se entra y que debe de ser solicitada, porque no cada vez que, porque también ese es otro dato muy importante, no siempre que te vas al juicio de amparo solicitas la suspensión. Bien. ¿No? O sea, la suspensión la voy a solicitar si no la solicito va a ser irreparable, ¿no? Entonces, sí necesito que me la otorgues. Porque, bueno, pero si no pasa nada, bueno, pues no tengo por qué solicitar la suspensión, por eso no siempre van de la mano, Ok. ¿no? Si me permite Adelante. acotar. Sí, adelante. Sí, para, Sí. tomando su idea, doctora. Claro. Adelante. Es, como bien lo dice, como un juego el de los encantados, en garrote se me hay, una cuestión así, pero es el remedio inmediato a lo que yo estaba comentando hace rato, cuando la autoridad se equivoca y te afecta un derecho. Por ejemplo, una orden de desalojo de tu casa, bueno, de la casa de alguien, una persona, que no hay motivo por el cual se le va a desalojar. ¿Qué hace la persona? Acude a este remedio, a este instrumento, a este juicio, porque es un juicio constitucional, solicita este remedio inmediato, es transitorio, es mientras dura el juicio. Y tiene dos fases y tiene su tramitación también, como cualquier incidente. Claro, porque en ese momento no es como que haya un documento previo, me lo acaban de quitar y yo voy a empezar directo al juicio de amparo, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Y yo voy corriendo ante el juez de distrito y le digo, oiga, juez, Bien. esta autoridad, ese juez de lo civil, este juez de lo mercantil, me quiere desalojar de mi casa. Otórgame la suspensión, que es lo que se confunde en los medios como el amparo. Que la suspensión es un remedio transitorio, inmediato, efectivo. Ahí es donde se hace el engarrote. Vamos a pensar que Ok. alguien tiene un dolor de cabeza imposible. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Si es que puede hacerlo médicamente hablando, acceder a tomar algún analgésico. Esa es la suspensión, es el analgésico. Luego vemos qué te pasa. Sí, ya después vas al doctor. Mientras ahorita te ya quito. después entramos a ver de dónde proviene Bien. ese dolor, ya que es ya cuando se va a resolver de fondo el amparo para ver si tienes o no tienes. Pero ya, perdón que le interrumpa. Ya tenemos 3 elementos. Sí. Tenemos Actos de autoridad. el acto de autoridad, tenemos quién lo pide, que es el quejoso, la persona quejosa. Eso, como se dice, pueden ser todos. Y tenemos el camino. El camino es el camino del remedio y el remedio inmediato, que es la suspensión. Y hablando sobre eso, ¿cuáles son los beneficios que impactan en la sociedad? Pues es eso, ¿no? Que nos da este permiso de de usar este remedio en lo que resolvemos lo que sigue. Pero ¿eso cuánto puede durar? ¿O depende del caso? No, en el caso, por ejemplo, de la provisional, De la dura provisional. hasta en tanto se resuelve la definitiva, ¿no? Ya la definitiva, pues va a subsistir hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo. O sea, la suspensión tiene caducidad. Exactamente. Exacto. ya esa se es mi puede- duda. ¿Cuánto te va a durar el efecto Así del es. Sí, pero ya cuando se analgésico? resuelve el juicio de amparo, entonces ya Bien. te otorgaron o no te otorgaron el amparo. Ahora sí, cuando hablan los medios y dicen, me otorgaron el amparo, bueno, pues si te otorgaron el amparo es porque de plano ya no te puede hacer nada la Claro, autoridad.
en lo que dura. Sí. Adelante, magistrado, lo veo con ganas de Sí, complementar. es que quería complementar esa parte, porque es importantísimo lo que estamos hablando precisamente en el ámbito de lo que va a suceder, que es esta reforma propuesta a la ley de amparo y que toca puntos fundamentales de esta institución. Les digo, esta institución nos ha acompañado durante toda la historia moderna de México, ha servido a la ciudadanía a defenderse los actos de autoridad y ahora en la materia ya revisando la propuesta de reforma, hay cambios sustanciales. En esta parte. En la suspensión. Así es. Sí, me parecería, desde mi personal punto de vista, y eso vamos a ver cómo resulta ya después del proceso legislativo, que se están estableciendo mayores candados para que la persona pueda acceder a este beneficio provisional. O sea, hace más difícil el acceso a la justicia. Sí. A la suspensión. Y a la suspensión. A la suspensión. Que nada más porque sí quiero decir este dato estadístico, porque siempre de repente en los medios de comunicación me da la impresión que cuando hablan de la suspensión, como que lo llaman como algo negativo, ¿no? Es que ya les dieron la suspensión, como si todas las personas que se van al amparo obtienen la suspensión, y no es así. Como te acabo de comentar, no todas las personas que van al amparo solicitan la suspensión. Uh-huh. Y no todas las personas que solicitan la suspensión les dan la suspensión, porque la ley tiene requisitos. Ahora bien, del todo el mundo de amparos que se promueven, de acuerdo a los últimos datos del Consejo del extinto Consejo de Judicatura Federal, solamente menos del 20% de los amparos son otorgados. O sea, realmente menos del 20%. Menos del 20%. O sea, también no es que todas las personas que se van al amparo van a lograr se lo otorgan. O sea, realmente, por eso es que no debemos de satanizar esta maravillosa figura, al contrario, la debemos de proteger a capa y espada, porque ya existen unos requisitos, y esos requisitos es, sí o sí, me estás vulnerando autoridad. De repente, cuando vemos estos, porque también para hablar en términos coloquiales, de estos nuevos requisitos o requisitos más rigurosos para que nos otorguen la suspensión, por ejemplo, en materia fiscal, como que de repente, y lo digo abiertamente, sabemos que va con alguna dedicatoria, ¿no? Con nombre y apellido. Claro, desafortunadamente no todos somos empresarios de esa magnitud, y no se puede presumir que todo es lavado de dinero, porque entonces aquí ya estamos violentando un derecho humano como es la presunción de inocencia, ¿no? Porque, tú me tienes que dar a mi oportunidad antes de que me canceles mi sello, antes de que no me permitas facturar, antes de que me me suspendas o me bloquees mis cuentas, ¿no? Debes de tener en cuenta que soy inocente. Primero presumir que soy inocente. Claro. Entonces, no es así. Por eso vemos este riesgo, lo hemos podido platicar en varios foros, que también ha sido lo mismo en materia penal, ¿no? Con el tema de la prisión preventiva, la prisión oficiosa, que ha sido la que más le han estado pegando al artículo 20 constitucional, y que desafortunadamente otra vez violentando, que eso es a lo que yo me refería cuando iniciamos la plática, dónde está el principio de progresividad. La idea es ver cómo protejo más estos derechos que pueden ser vulnerados, y no así les pongo más el pie a los ciudadanos. Sí, más candado. Y de repente ves, por ejemplo, en el caso de las garantías, cuando se trata de la autoridad, no, si tú eres autoridad, tú ni te esfuerces por otorgar una garantía. Entonces, a ver, ¿esta ley de amparo es garante de la ciudadanía o garante del Estado? Bueno, porque de repente empiezas tú a leer y a poner ejemplos y dices, bueno, entonces me está quedando claro que aquí está hasta cambiando la naturaleza jurídica del amparo. Estamos en una involución, porque lejos de proteger a los ciudadanos, está protegiendo al Estado. Claro, entiendo. Me permitiría complementar el tema. Sí, en efecto, esta propuesta de reforma trae temas novedosos en cuanto a supuestos en los cuales la propia ley establece
que aunque esté el acto de autoridad, no pueda suspenderse. Y va enfocada a la protección de finanzas públicas, políticas públicas. Antes en la ley de amparo, en el diseño anterior a esta propuesta de reforma, no traía diversas fracciones que ahorita las estoy repasando, que establece el artículo 129, donde expresamente se establecen los casos en los que no procede esta medida cautelar. Ok. Por Esa afectación. era mi siguiente pregunta. Ya me adelanté. Está perfecto. Por Adelante. afectación al orden público e interés social. Se está agregando este tipo de nuevos supuestos en los cuales el juez de distrito va a estar impedido para poder otorgar la medida cautelar. El caso, digamos, más mediático o de los más mediáticos es en el embargo o inmovilización de las cuentas bancarias. Pero cuando no viene por parte de una autoridad judicial o por parte de una autoridad administrativa fiscal, sino más bien de la unidad de inteligencia financiera, de ese tipo de afectaciones que se hacen por parte de la autoridad al estar investigando algún ilícito o una cuestión de su competencia en materia fiscal también, pero expresamente se está estableciendo ya una serie de falta de posibilidad para que se pueda acceder a este beneficio, y se establece, sí, en el propio texto propuesto en la reforma, que se debe dejar también un mínimo de acceso a la cantidad que se puede afectar, por ejemplo, una cuenta bancaria para la subsistencia de la persona que está pidiendo el amparo, en este Bien. caso la suspensión. Pero sí son puntos muy finos, muy importantes, que de establecerse en la forma en la que se propusieron, va a dar todo un vuelco a lo que son la práctica y los usos de cómo debe interpretarse y cómo debe otorgarse una suspensión. Claro, porque al final es más candados, son puntos finos, pero al final los candados entorpece más el acceso al ciudadano de a pie a esta gran herramienta, ¿no? Claro, el acceso Se a la corre ese justicia, riesgo, sí. porque al principio, de verdad, además de que si estadísticamente viéramos, ¿no?, que la gente abusa del amparo, como de repente lo quieren dejar ver así, no es así. O sea, no digo, para quienes nos dedicamos, ¿no?, aquí en la mesa pues tenemos el magistrado, que es quien se encarga de poder otorgarlos, y yo, que soy abogada postulada y que los trato de solicitar, ambos sabemos que no es cierto que todos los que van al amparo no ha habido otorgan. un abuso de esta herramienta. Claro que no. Digo, a final de cuentas, Más con esta estadística de que menos del 20%. O sea, realmente, aunque tú vayas al amparo, no es garantía de que te lo van a otorgar ni que te van a otorgar la suspensión. No. O sea, realmente tienes que tener los elementos para que... es más, me voy a atrever porque eso no lo puede decir el magistrado, pero sí lo puedo decir yo. Pero en los tribunales federales traen la línea de entre menos le des entrada a las demandas de amparo y entre menos otorgues amparo. Esa es la realidad. Entonces, y todavía le agregas más requisitos a la suspensión. A la propia ley, claro. Entonces, Ahí a la suspensión. pero, y digo eso, por eso digo, eso no lo puede decir el magistrado, pero no lo voy a decir. Sí, y abonando a lo que dice, doctora, entender cómo funciona esto y cuáles son los riesgos que se pueden suscitar de aprobarse una reforma que pudiera, en su caso, considerarse regresiva. Yo no estoy diciendo que así sea, pero pudiera tener un diseño así. El acceso a la vigencia de un derecho puede ser más complicado. Y no solamente para los litigantes, como bien dice la doctora, también para los que nos dedicamos al día a día a resolver casos concretos y aplicar la ley. Tener esa responsabilidad, porque la necesidad de argumentar, de buscar interpretaciones, con estos nuevos planteamientos, va a buscar otros horizontes. O sea, claro, tenemos que buscar mecanismos en los que podamos reconciliar esa parte, el avance que se ha tenido, la progresividad en los derechos, con los nuevos textos. Y solamente para abonar, voy a poner un ejemplo para que se entienda por qué se ve mal, sobre todo en difusión social, o se tiene un concepto, no sé si muy favorable, de la suspensión y del amparo, en cuanto cuando se dice si le otorgó el amparo.
al margen de eso, en la pandemia, la mayoría de suspensiones fueron para que se les pudieran acceder personas vulnerables a las vacunas. Claro. Que estaban en riesgo tenían Su riesgo vida. inminente, sí. Claro. Perdón. No te preocupes. Y actualmente hay un número de litigiosidad muy importante, estamos platicando la doctora y yo, sobre amparos en derecho de salud, acceder a los servicios de salud. Wow. Y por eso es importante decir, bueno, ¿cómo me afecta yo que ando al Eso. pie, no? Un ejemplo acaba de decirlo el magistrado, ¿no? Que es el derecho a la salud, que ahora lo hemos visto que, pues desafortunadamente, que no hay quimioterapias para niños, que no, en el caso de las vacunas también lo fue, para el caso de no había lugar, no había espacio para tantos enfermos, ¿no? Y en la misma pandemia tuvimos otros ejemplos de cómo nosotros recurríamos al amparo, que fue el derecho a la educación. Sí, accesibilidad. Cuando decían, no hay manera de que recibas educación si no es por la televisión o el internet. Sí, pero se nos olvida que la cierra, ¿no? Se nos olvida Sí, la brecha digital. que la brecha digital es inmensa y que pues no todos los hogares cuentan con televisión. Hubo despachos que también estuvieron promoviendo amparos para este tipo de comunidades y por medio del amparo obligaron al Estado a estas comunidades proporcionarles televisión, internet, computadoras. O sea, aquí están muchos, y son grupos vulnerables, que también eso es de suma importancia. Cuando nosotros estamos hablando de violación de derechos humanos y ponemos sobre la mesa a quienes se les violan más sus derechos humanos, pues son precisamente ellos, a los grupos vulnerables, que no tienen acceso, y voy a poner otro ejemplo. Tuve oportunidad de participar en la primer cumbre de defensoras digitales este año y hablábamos precisamente con Olimpia de lo difícil que es cuando tú vas a interponer una denuncia, ¿no? Ok, sí, pero llegaron otros grupos que representaban a los grupos indígenas y nos dicen, sí, nosotros no hablan, el MP no habla nuestro dialecto. ¡Wow! Llega otro grupo de lenguaje con señas. Dicen, bueno, no hablan su dialecto, pues ¿qué creen? Menos Claro. lenguaje de señas. Sí. Y nosotras, no, de verdad. Sí, es porque que a lo mejor vas a tener lengua de señas mexicana, pero no es mexicana lo que están hablando. O sea, están hablando. Entonces, ¿no? y luego le podemos agregar, lenguaje de señas indígena. Claro. Le podemos hacer lenguaje de señas indígena y con alguna otra discapacidad. Y entonces es cuando entra la interseccionalidad, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, todos estos grupos vulnerables son los que menos tienen acceso a la justicia. Y son los que siempre se benefician. Debiéramos de proteger más. Era una de las cosas que leía, que también la figura del interés legítimo, ¿no? Sí. Como esto, en tema de colectividad, el juicio de amparo ha sido fundamental. Yo me voy a un caso concreto y que es cotidiano en los tribunales administrativos. Bien lo dices, doctora, hay grupos vulnerables que requieren una protección reforzada por parte de la autoridad para el acceso y la preservación de sus derechos. Medidas razonables en caso de una persona con alguna discapacidad y todo ese tipo de situaciones que el juzgador se enfrenta y tiene que establecer para el verdadero acceso a la justicia. Y así como los grupos vulnerables, al caso que me quiero referir ahora, porque va en consonancia con lo que dice la doctora, es la población migrante. Claro. La población migrante que por las razones que cada quien pudiera considerar, pero principalmente por necesidad, salen de su origen, de su lugar de origen, de su país. Van en tránsito quizá a otro, pero en México es una situación que se ha incrementado y que pensar que un migrante que no trae nada más, si acaso una mochila con ropa y va de tránsito, que no tendrá derecho a todo, los accesos a derecho a la salud. Y entonces, ¿cuál es la labor de un tribunal a la que me refiero? Pues protegerlos cautelarmente a través de la suspensión.
se les otorga una suspensión. ¿Para qué efectos? Para que puedan acceder a un permiso migratorio por razones humanitarias. Claro. Para que puedan acceder a una cédula única de lo que le llaman las CUR. Para que puedan acceder al tema de identificación, al tema laboral, para que puedan tener acceso y se les respete el derecho laboral, y para que puedan transitar. Entonces, también la suspensión, que como la estamos hablando, y el interés legítimo, que es el que sustenta justamente ese tipo de medidas cautelares que se otorgan, porque si no tengo ni siquiera cómo demostrar mi nacionalidad, ¿sí? ¿Dónde voy a obtener un interés jurídico? ¿No? Claro. Está el interés legítimo. Así y es todo un tema el interés legítimo. Y hablando de los migrantes, también hay muchas mujeres, y eso pasa, a mí ya me ha tocado muchos casos, pues todas las personas que traen de Oaxaca, de Chiapas, claro, personas para trabajar aquí en la ciudad. A mí me ha tocado muchas de estas personas que me dicen, es que acaba de tener un hijo y ella no tiene acta. O sea, ya no solamente los migrantes, sino los locales. Mexicanos no tienen acta de nacimiento. Entonces, no forma de acceder tampoco. ¿Hasta qué momento me dicen es que no tiene acta? ¿Cómo le hago? Porque acaba de tener un hijo y entonces si tiene un hijo, ¿cómo lo va a registrar? Claro, o sea, ya es generacional ya. Sí, claro. Sí. Entonces, generaciones sin papeles. Es que vemos todos estos ejemplos que para que me acrediten el interés legítimo. Pues, sí, claro. Entonces, es la forma en la que va ante el juez a través de alguna representación que se pueda encargar de ello, de asistencia, y el juez le dice, aquí está tu suspensión, aquí está este es tu auto de suspensión para que se te registre, para que se te otorgue el permiso de migración humanitaria, para que el instituto de no sé, el IMSS, el ISSSTE, te atienda. Te atienda y te dé un tratamiento, te accedas a medicamentos. Sí, entiendo perfecto. Justo se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que se me vayan sin responder 2 preguntas. Sí. Esta ley, hablando de esto, solo para cerrar esta idea, esta ley contempla medidas que aseguran el acceso al amparo de personas de situación con vulnerabilidad económica, social, ¿o no? Sí, esta nueva. Bueno, es que, sí. El tema es que para el interés legítimo, al momento de ser más riguroso, al momento de poner más requisitos, se hace más difícil. Se hace más difícil, ¿no? Con eso, y se hace más difícil. Y llámese en general, ¿no? Bien. Luego, vamos con estas 2 y con esto cerramos, lo prometo. Sí creo que es importante hablar del concepto de retroactividad y por qué es importante que esta ley no sea retroactiva. Esto es como el punto central de todo lo que están diciendo los medios de comunicación y ustedes como expertos que me lo expliquen y por qué no debe ser retroactiva. Te lo puedo explicar de forma muy coloquial. ¿Me permite, doctora? Adelante. Es como quien va a jugar, conoce las reglas del juego. Sabe cuándo es falta, cuándo es un gol, por ejemplo, o un acierto, un punto. Bien. Está bajo esas reglas del juego. Si de repente el árbitro llega y dice, vamos a cambiar las reglas del juego, pero ya estamos jugando. No, sí, pero vamos. Ya vas en el minuto 15. Sí, pero ahora tu gol ya no va a ser gol, va a ser anotación. Autogol, ¿me explico? Exacto, claro. Eso es cambiar las reglas del juego. ¿En qué? En perjuicio de los derechos de las personas, que va ligado con el tema de la seguridad jurídica que requiere cualquier persona para ir al juego. ¿Cuál es el juego? Todo lo que tenga que ver con derechos. Y este derecho que tenemos contemplado en nuestro artículo 14 y 16 constitucional, de la importancia que es de no exista retroactividad, es también resultado de una lucha histórica, ¿no? De que no crees una norma ahorita y me cambies las reglas del juego. Lo comentábamos también fuera del aire, parece ser que el día de ayer fue algo que parece ser que se modificó porque sí es grave esta violación, ¿no? Pero no tenemos la certeza. Sí. O sea, vamos a imaginar el escenario sobre este tema de retroactividad en perjuicio.
La Corte ha dicho que la retroactividad en materia procesal no procede. Pero aquí el punto es que aquí está junto o van indisoluble derechos humanos con procedimiento de amparo. No se puede hablar de una retroactividad procesal netamente. Sino, ¿dónde dejas la progresividad? Ajá. La reforma de 2011. Sí. Entonces, imaginemos el escenario, para ya regresarme y concluir mi comentario. Yo estoy bajo este esquema, como lo dije hace rato, yo estoy bajo estas reglas del juego. Claro. Y aquí mis anotaciones fueron válidas. Pero resulta que me cambian en el transcurso del juego las propias reglas y esa anotación que fue válida ya no lo es o cuenta menos. Sí, no. Ya lo que yo estaba acostumbrada y que llevo años trabajando con eso, me lo vas a cambiar. Y más complejo no solo a la persona que lo está haciendo, a la propia persona que quiere presentar una y eso imagínenlo en un juicio. Cuando ya hay una secuela procesal, ya el juicio está... Que era lo que decían, que a mitad. partir de ese día, o sea, que se iban a incluir los que ya estaban en curso. Que como decíamos nosotros que va con dedicatoria, pues si ahorita tienes una suspensión, ¿no? Ay, ¿qué crees? Ahora ya no cumples con estos requisitos. Regresa a los medicamentos. Regresa a los médicos, sí. Wow. Bueno, no creo que pase eso, pero... No, esperemos que no. Pero es el punto Ahí cómo va, se es altera. cambiar el juego, cambiar las reglas del juego. Se puede alterar, sí, se puede alterar. Digo, no sabemos qué vaya a pasar, la doctora bien lo apunta, parece que en la Cámara de Que Diputados no suceda. Ya arreglaron esa imprecisión. Sí, porque sí, eso es sumamente grave, ¿no? Preocupante, claro. Para finalizar, me gustaría preguntarles a ambos, ¿qué mensaje le darían a la ciudadanía sobre qué deberían de saber? Una frase sobre qué es el juicio de amparo, qué deben de hacer, cómo ejercer su voz, cómo ejercer este derecho y un poco de palabras de aliento en caso de que esta reforma sí entre en vigor. Bien, la verdad es que, con todas estas reformas, tanto constitucionales como a la ley de amparo, en el que pues sí hemos ido hablando de derechos humanos como los cangrejitos para atrás, ¿no? En el que se ha violentado el principio de progresividad y que muchos, sí, hasta abogados hay veces que les cuesta trabajo entender, porque ya a mí me ha tocado en varios foros que los mismos abogados dicen, no, pero ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? ¿No? Pues ahora la ciudadanía en general pues todavía no sabe cómo les va a impactar, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante que no seamos apáticos a este tipo de situaciones, ¿no? Que realmente yo sé que tienen prioridades como las telenovelas, como el fútbol, pero y aparte que a mí, como soy muy crítica, luego me dicen, no, bueno, pues es que no estás conforme con nada. No, a ver, amo mi país, tengo hijas y tengo familia en este país. Entonces, vengo también de una lucha de derechos de la mujer, entonces lo que quiero es eso, que mis hijas tengan mejores oportunidades, ¿no? Que todos tengamos un mejor país y por lo tanto sí quisiera, y aprovecho también todos estos foros para alzar la voz y decir que no se están haciendo bien las cosas. Y la idea es que se garanticen los derechos humanos, no solamente míos, los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, porque esto viene de una lucha histórica y no de México, o sea, es de la historia universal. Entonces, no vayamos para atrás como los cargos, informémonos y de verdad gracias por este espacio y por la oportunidad de haberlo compartido con un gran jurista, porque pues uno también sigue aprendiendo y aquí estamos pues para alzar la voz y seguir informando a la gente. Gracias por tu espacio. No, gracias a ti. Y creo que justo nunca sabemos cuándo vamos a necesitar esta herramienta, ¿no? Por eso hay que defenderla. Maestro Abel, por favor, pues, magistrado, un cierre. Agradeciendo la invitación y también compartir con la doctora, contigo, Claudia. Gabriela, perdón. Muy malo, Claudia Gabriela, está bien. Sí, ¿qué se le puede decir a las audiencias desde una postura como la que en este momento tengo? Exacto, con la información que tenemos. Exacto. Que no pierdan la esperanza de que van a tener un poder judicial que al final va a tener que meterse a la interpretación y como vengan las normas va a buscar dónde están los derechos fundamentales y dónde están los mecanismos de protección, que es el compromiso de cualquier persona que se dedica a esta actividad, de estar comprometido con la justicia
y no por la justicia en sí misma, sino la justicia que merecemos los mexicanos, que queremos acceder, la justicia que llegue a las manos de quien la necesita y la pide. Yo creo que esa es la esperanza que se tiene y las audiencias deben estar conscientes de ello, saberlo, que no vamos a estar solos ninguno, porque al final de cuentas todos estamos en este país y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede acudir y ante un problema que tengamos y esperar la mejor justicia posible. Me encanta ese cierre. Gracias, doctora Paola Vanessa Nava Calvo y al magistrado Abel Méndez Corona por acompañarnos a nuestro podcast Derecho a Saber, por compartir con nosotros su valiosa visión sobre esta ley. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarnos en este viaje. Agradezco a todo el equipo que está detrás, Raúl, Sergio, a mi equipo Jennifer, Fernanda, Mariana, Charlie y al director Raúl Paz Alonso por generar esta ventana con la audiencia. Tienes derecho a informarte, a expresarte y a exigir contenidos de calidad. Síguenos en Spotify como Derecho a Saber, en YouTube, Instagram y TikTok como Defensoría de Audiencia, el canal del Congreso. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.